Profe, muy buenas tardes. El día de hoy le vengo a explicar pues la manipulación de la tabla de datos eh, biblioteca, en el cual pues, nos pide crear algunos triggers, vistas, procedimientos y funciones. Es uno de los primeros que nos pide, es crear un trigger que cambie el estado del ejemplar cuando se inserte un préstamo. Aquí tenemos pues como el trigger y lo vamos a crear. Aquí le vamos a decir que se va a activar después de hacer alguna actualización en la tabla préstamo. Aquí pues como podemos va a asignar el estado prestado en la tabla ejemplar. Aquí creamos el inner join, cuando va a ayudar a hacer la comunicación entre la tabla insert. Esta es una tabla virtual que tiene los datos pues que se acaban de insertar y se va a comparar con los datos de la tabla ejemplar. Entonces que el ID pues sea igual, va a ser el cambio en el estado. Lo vamos a crear, dice que se creó. Y vamos a ver que no tenemos los datos. Este es el que vamos a ingresar en el momento. Esta es la tabla préstamo 123. Tiene el 3, el 36, que va a ser el que vamos a ingresar. El código del material 3 con el número del ejemplar el 6, que va a ser entonces el código del material 3 va a ser nueva tecnología, con el código del material 6, con el código del material 6 le vamos a insertar que está disponible. Vamos a ver, está disponible. El número de ejemplar, el 6. Código del material, el 3. Está disponible. Y nos debe cambiar. Así para que nos quede la tabla antes y después de cómo lo ejecutemos. El 6 ya está prestado. Y aquí lo teníamos disponible. Ahí podemos comprobar pues como este Tiger Profi, es el cual nos dice pues que es cambiar el estado. Bueno, profe, pues para el segundo ejercicio nos pide crear un trigger que cambie el estado del ejemplar cuando se borre un préstamo. Entonces vamos a crear el trigger, utilizar ejemplar, vamos a crear el trigger en la tabla préstamo y vamos a, se va a activar después de eliminar algo y vamos a hacer la actualización en la tabla ejemplar. Vamos a hacer el estado, lo vamos a poner disponible en la tabla aquí ejemplar, líneas join para crear select. Es una tabla virtual en el que tenemos pues los datos que vamos a eliminar y los vamos a comparar con la tabla. Entonces, aquí vamos a comparar el número del ejemplar si sí coincide para hacer el cambio de disponible. Vamos a crear el trigger.
se creó y lo vamos a probar. Vamos a ver qué tienen estas dos. Vamos a eliminar. Este fue el que creamos ahora. Vamos a eliminar ese. Que es el 6.3. Código material el 3. Y el número del ejemplar es el 6. Está prestado. De aquí lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar este préstamo para que este vuelva y nos quede disponible. Voy a ejecutar así para que veamos el antes y el después, profe. Pero aquí vamos a eliminar, es el 30. Vamos a eliminar, vemos. Inicialmente tenemos el 30, ya no lo tenemos. El 6 lo teníamos prestado y el 6 lo tenemos disponible. Así le podemos ir dando como solución a ese otro trigger que nos pide profe. El profe en el tercer punto nos pide crear un trigger que cambie la cantidad de material cuando se inserte un préstamo. Entonces, pues, tenemos que crear el trigger. En la tabla préstamo se va a activar cuando se haga una inserción. Se va a actualizar pues la tabla material. La cantidad se va a hacer una resta y tenemos el inserción. Tenemos el insertar que es la tabla que tiene los datos que vamos a insertar y vamos a comparar pues como los códigos para poder hacer el cambio. Crearla, se creó. Miren aquí el material. Las cantidades de material. Vamos a insertar 1, 5, el material. Verifiquemos este código. El código es el 5, sería este. El material 7, este. Miremos pues una cosita aquí, entonces el material 5, tenemos 2, nos debería de quedar 1. La inserción antes y después. Y separamos verlo antes y después. Nos falló la inserción. Una tabla ejemplar. Una cosita aquí. Lo que esté disponible. 3.3. El 6.3 está disponible. El ejemplar. Vamos a cambiar estos datos aquí, profe. El ejemplar vamos a decir que va a ser el 6.
y este va a ser el 3. Tenemos que es 2 y esta va a ser la cédula. Aquí sí me deja insertar, sí, ahí sí me insertó. Ya no me lo inserta porque insertamos el 3 que tenía 2 y ya tiene 1. Vamos a insertar otro, profe. Va a ser el 3-3. Ah, pero me varía en el mismo. Sería el 9. Vamos a hacerlo con el 9-6, que sería este, con el 6, que sería este. Hoy tenemos 2, y le vamos a decir que es de la misma cédula. Cambiémosla al 123. Vamos a ejecutarlo. Tampoco me la... Ah, sí, pero es que le puse 39. Entonces, este código de material. Habíamos dicho que el código de material iba a ser el ejemplar, iba a ser el 6. Y este iba a ser el código del material. Voy a decir que es el 8. No me lo quiere guardar. Me pide código de material. Código de material sería uno de estos, que es el 8. Sería electrónica. Y eso tiene que ser, bueno, vamos a decirle que el 1. Ahí sí me lo debe guardar. Profe, no me lo guarda. Creo que ahorita sí me guardó. Vamos a hacerlo con el 3. De material 3 sería el 1, pero es que ahí sí me da. Hagámoslo con el 1-1. De eliminar uno de estos que tiene 4. Ahí sí, profe. Ahí sí me dejó. Pena con usted ahí como con tanto error, pero no sé por qué no los quería como coger. Entonces aquí tenemos el anterior, en el cual no existe el 123 el final, sino el 126. El uno que tiene 4. Está reservado. Vamos a tener el 123 1-1. El 1-1 ya tiene 3, cuando ahorita tenía 4. Aquí tenía 4. Ahí sí, profe, ahí sí me dejó pues como explicar este ejercicio. Profe, el punto 4 nos pide crear un trigger que cambia la cantidad del material
cuando se borra un préstamo. Y aquí lo que vamos a hacer es crear pues el trigger, suma cantidad, aquí lo creamos. La tabla préstamo se va a activar después de que hagamos alguna eliminación y vamos a actualizar en la tabla material a la cantidad, le vamos a asignar cantidad más 1, le vamos a sumar, pues viene de la tabla material, aquí vamos a hacer inserción, el delete en la tabla virtual que tiene los datos pues, que nos vamos a eliminar, hacemos la comparación, crearlo, creado, vamos a eliminar un préstamo, ver aquí, eliminar el préstamo 32, que tiene código del material el 3, el ejemplar el 6, código del material el 3, tiene 1, entonces después de que hagamos este borrado nos debe aparecer un 2, generar este todo completo para ver el antes y el después. Vamos a ver, profe, tenemos, borramos el código de préstamo el 32. Entonces aquí tenemos, inicialmente tenemos el 32. Al final no tenemos el 32, solo tenemos hasta el 37. El código del material era el 3. El código del préstamo era el 32. El código de material era el 3, código de material era 3, había 1. Código de material había el 3, había 1 y ya hay 2. Necesitamos vamos a ver, profe, se eliminó el 32, existe el material con código 3 que solo tenía 1, ya tenemos 2. Si damos explicación pues como a este punto. El punto quinto, profe, nos pide crear un trigger que nos cambie el estado del ejemplar. Está disponible cuando se realice una devolución. Vamos a crear el trigger. Aquí vamos a crear la tabla de evolución. Se activar cuando se haga un insert. Vamos a actualizar la tabla ejemplar a disponible el estado. Tenemos dos inserción, uno para la tabla préstamo con el ejemplar, la tabla ejemplar, y el otro con la tabla insert, que es la virtual donde tenemos los datos que se están modificando, con la tabla, con la tabla de préstamo. Vamos a crearlo, así que se creó correctamente. Vamos a verificar. Les decimos que tenemos 3 devoluciones. Tenemos, estos son los códigos que tenemos, los préstamos, y estos son los ejemplares. Entonces vamos a un ejemplar que tenga reservado para poder mirar si nos lo cambia disponible. Y lo que vamos a hacer
es que este 17 lo vamos a eliminar, ya que el código material es 2 y el ejemplar es 2, que nos debe cambiar. Voy a seleccionarlo para ver el antes y el después. Dice que se ejecutó correctamente. Vamos a verificar. Entonces en el insert tenemos 3 primeros. En devoluciones solo teníamos 3, ahora tenemos 4. En el 17 que fue el que insertamos, el que eliminamos. Perdón, este. Aquí. Desde aquí vemos que ya nos aparecía el 17. Aquí ya no nos va a aparecer. 16. Voy a bajar 2 en disponible. Y aquí estaba en reservada. Entonces ahí, profe, podemos validar de que sí nos funcionó. En la primera, el 17, era 2.124. El 2.2 está reservado. Venimos acá y ya el 2.2 está disponible. Es el del 17. Aquí me sigue apareciendo porque él aún no elimina. Solo es cuando se inserta una devolución, no cuando se elimina un préstamo. Entonces con eso le damos solución a este quinto punto, profe. El punto 6 nos pide pues crear un trigger que evite que se actualice el campo del valor de la tabla material. Aquí tenemos pues, lo que es el trigger. Hacemos el trigger en la tabla material para que se active cada que se vaya a actualizar. Aquí venimos y hacemos un chip del valor para que con este razor, que son propiedades pues, del SQL, nos ayude pues, a que no nos deje cambiar el valor de material. Estos son como los códigos de los errores y de los mensajes. Si no, pues aquí actualizaría el resto, que es el nombre, el año, el código del material, la cantidad. Y profe, yo cuando lo creé, me generó problemas porque ya no me dejó actualizar más esa tabla, lo que fue el tipo valor. Igual yo lo voy a correr aquí, a ver qué me sucede. Lo va a generar. Él dice que se crea. Yo voy a crearlos para deshabilitarlo y todo. Vamos a consultar la tabla material y vemos los valores que tienen los materiales. ¿Cierto? Entonces, si yo intento actualizar un material, vamos a actualizar el 1. Luego el material 1. Me dice que no se puede, que entra en conflicto que apareció en la base de datos de acuerdo a la columna con valor. Yo digo que eso es pues por lo que se creó, ¿cierto? Es que mire aquí yo lo voy a cambiar al 1, el nombre del 1, el fundamento de base de datos. Voy a poner, cambiarlo por este. No sé si me lo cambio. Si me lo cambió. Se me voy con este select from. Tengo aquí. Pero ahí sí me lo cambió. Pero entonces aquí es donde no sé, profe, porque listo, ya si yo aquí voy a deshabilitar ese trigger,
me dice que lo deshabilitó. Igual si yo le quiero cambiar el valor, yo creo que no me lo deje cambiar. La, inicialmente no me dejó, profe. Allá, uno está en 45, lo voy a poner que el valor va a ser 200. Mire, profe, columna valor. Me sigue ya mostrando el mismo problema. Entonces, ahí sí, profe, me gustaría que me diera una retroalimentación como en esta parte. A ver de pronto porque ya no me deja si lo habilite. Deshabilite el trigger. Para que por favor me colabore con esa parte. Profe, el punto 7 nos pide crear un trigger que demuestre el valor anterior y el nuevo valor de los registros actualizados. Y pues yo lo hice para la tabla de ejemplares. Se activa el trigger, se activa cuando vamos por el update. Entonces la ejemplar, tenemos el bay, tenemos un select para seleccionar la información que vamos a mostrar. Tenemos un mini inner joint con un insert, nos sirve para conectar las dos tablas. Esto es una tabla virtual de los datos que se van a actualizar. Y lo vamos a hacer mientras que el dato punto estado sea diferente al otro estado. O sea, si este está igual a disponible, pues no me va a hacer nada. Pero si está prestada y dice disponible, sí me iría a cambiar. Aquí lo tenemos. Digamos, vamos a ejecutarlo. Que se ejecutó correctamente. Vamos a actualizar. Vamos a mirar a ver cuál es. Actualizar el 1. El número de ejemplar sea igual al 1. Ejecutamos. Y nos muestra. Por ejemplar el 1. Estado anterior estaba prestado. Estado nuevo disponible. ID 1, ID del material nuevo. Y le doy como explicación a este punto, profe. Profe, el punto 8 nos pide crear un trigger que no permite actualizar el valor del material que tenga el estado de prestado. Los materiales y qué estado tiene. Aquí tenemos que están disponibles, pero como desde que hice la actualización, profe, en esa tabla material para lo que ve, pues él me ha presentado problemas. Entonces aquí tengo pues como el código para crear el trigger, actualizar un valor prestado en la tabla material mientras se activa cuando se haga un update. Si existe pues se selecciona el inserte que son las tablas virtuales para que nos sirve pues como para hacer la comparación y mientras los valores sean pues como diferentes. Seleccionamos de que los códigos sean iguales, se pone, pues, de que el ejemplar sea prestado. Sí, entonces aquí entra pues con el reason como hicimos ahora y nos muestra la alerta. Vamos a crearlo. Se creó. Aquí le voy a actualizar. Luego el material va a ser el 1 y le vamos a actualizar el valor a 10. Dice que tiene problemas con el valor de la columna valor de la tabla materiales.
Y eso es desde que lo bloqueé, profe, como le dije, pues, en el ejercicio anterior. El profe del punto 9 nos pide crear un trigger que cambie el estado del usuario cuando se inserte un préstamo. Vamos a crear el trigger, la tabla préstamo, crear cuando se haga un insert y se actualizar la tabla usuario, el estado del usuario con préstamo. La tabla usuario. Hacemos el inner join con el insert que es la tabla virtual y el usuario, que sean iguales. Voy a crearla, la creo, vamos a validar la tabla usuario, préstamo y el material. Entonces tenemos préstamos, los usuarios que están vigentes y vetados y el código del material. Entonces vamos a hacer un insert, vamos a insertarlo, vamos a decirle, vamos a cambiarle la fecha, vamos a decir que del 10 y del 2026, vamos a decir que el 1, fundamentos de programación, y que el usuario va a ser el 125. Pues dice que está vigente, entonces me debería de cambiar al a que va a quedar con préstamo. Voy a verificarlo. Este aquí, a verificar el antes y el después. Esperemos que si no lo inserte. Conflicto. Una tabla cantidad. Tabla cantidad, tabla más de material. A ver, vamos a ver que tiene uno. Entonces sería así el 2. El 2 es el número del ejemplar. Luego el material 1. Sería el 125. Este sería el que me debe cambiar. Pero él no me dejó insertar ese dato. Vamos a ver, profe, ¿por qué no me lo dejó insertar? Este no tiene código de material, va a ser el 1. Y el otro del ejemplar va a ser el 2. 125, vamos a verificarlo. No me dejó. Están presentando es como su, no sé, problemas para los inserts. Vamos a verlo con el 3. A ver si ahí sí, profe, vea, pues. El 125 parece vigente. Como me insertó, entonces me debe estar acá en esta tabla también. Inicialmente no está. Vamos a empezar por ese lado. Aquí sí me debe aparecer 125, 3 y 3. Y me dice que el 125
con un préstamo. Aquí me decía que 125 estaba vigente. Aquí, vigente y con préstamo. No sé cómo mostrarlo aquí para que de pronto lo veamos más. Ahí sí, profe, véalo acá. 125 vigente, 125 con préstamo. Después de ejecutar ese insert y ese trigger. Si le damos solución, profe, a este punto. El punto 10 nos pide crear una vista que muestre los datos de los materiales con un valor mayor a 500.000. Vamos a crear la vista. Tenemos que seleccionar toda la tabla material mientras que el valor sea mayor a 500.000. Vamos a crear la vista. Dice que se creó. Seleccionamos la vista. No nos muestra nada porque no tenemos, profe, ningún, no que valga más de 500.000. 120.000. Vamos a insertarle, vamos a hacer un insert, profe, aquí que tenga mayor de 500.000. 695.000. 1.800. Insertarlo. A columna de valor. Profe, no, definitivamente sigue teniendo problemas con la columna de valor desde que le actualicé, desde que creé el Tigre en la tabla materiales. Mire, no me lo deja crear. Ya creé la vista, pero como yo no tengo ahí nada mayor a eso, no me lo deja como actualizar. Bueno, el punto 11 nos dice crear una vista que muestre los datos de los materiales que tienen un precio mayor que los materiales tipo audiovisual o revista. Vamos a crear la vista. Vamos a seleccionar la materia. Si es un alias, ya que lo voy a usar dos veces, profe. Vamos aquí a hacer select de la tabla materiales. Hacer línea para conectar tipo materiales con la tabla materiales. Para seleccionar los códigos del tipo de material. Mientras que el material, el valor del material sea mayor, lo que me arroje esta consulta, que es el promedio del material que solo sea audiovisual. Entonces lo vamos a seleccionar de la tabla material 2, que es el alias, con el inner join para conectar la tabla tipo material con la material y vamos a comparar, mientras que el nombre del tipo material sea audiovisual o revista y saca el promedio. Vamos a crear la vista, seleccionamos, a ver la vista, nos va a mostrar los que son mayores que el promedio. Vamos a verificar por aquí, profe. ¿Cuáles tienen el 2? Audiovisuales o revistas. Audiovisuales, revistas es el 2 y audiovisuales es el 4. No tengo sino 2. No tengo sino revistas. Entonces tenemos que 63 y 70 son 133 dividido 2 son 66.500. Entonces nos debería mostrar el promedio mayor de 63.500.
la de la vista, que me está mostrando 90, 70, 90, 120, mayores de 66.500. Tiene 63, no lo muestra, 50 no lo muestra, sí, 120 sí, electrónica básica. 28.500 no. Desde ahí podemos observar, profe, cómo nos muestra pues los datos, los materiales que tienen pues el mayor precio que los audiovisuales o revistas. El punto 12 nos pide crear un procedimiento que muestre los datos de los materiales con un valor mayor que el valor dado por el usuario. De aquí vamos a crear pues el procedimiento, mostrar material mayor que el valor. Creamos una variable que va a ser @valor del usuario. Este es donde vamos a ingresar el valor que queremos para que nos muestre la información. Vamos a crear pues el CLE, la tabla materiales, que mientras el valor sea mayor al valor que ingrese el usuario, pues nos los va a mostrar. Vamos a crear el procedimiento que nos ejecutó. Vamos a mirar la tabla material. Dice que son 45, 63. Vamos a crear los mayores a 100.000. Y de los que me muestra, 120, 123.000. Verán todos. 120 y 123.000. Son mayores a 100.000. En ese le puedo dar como solución a este ejercicio, profe. El punto 13 nos pide crear un procedimiento que inserte un material. Creamos pues el procedimiento, insertar material, creamos cada una de las variables, vamos a usar, creamos la sentencia del insert, la tabla material, el nombre material, el valor, el año, el código del material, la cantidad, y enviamos los valores que vamos a insertar en su respectivo orden. Vamos a crear el procedimiento, así que se creó el material. Vamos a ver los materiales que tenemos. No tenemos diseño de base de datos. Base de datos 2. No lo tenemos. Vamos a decir que es un tipo de material. Es el 2 que es una revista. Dice que se ejecutó. Son materiales. Efectivamente se pudo ejecutar. Así podríamos insertar otro diferente. Como herramientas de programación. Material. Vamos a decir que es el 8. Por aquí para que nos muestre el antes y el después. Lo ejecutó. Herramientas de programación 2 no aparece, programación, perdón, no aparece, pero en esta sí aparece. Aquí, en el índice 15, el registro número 12 que hay en la tabla. Si le damos solución a este punto, profe.
El punto 14 nos pide crear un procedimiento que actualice los datos del material. Entonces aquí, profe, creamos el procedimiento, creamos cada una de las variables que vamos a usar, el código del material, el nombre, el valor, el año, el código del tipo del material y la cantidad, que es lo que tiene que tiene la tabla del material, que es este, ¿cierto? Aquí vamos a hacer el update en la tabla material y vamos a asignar al nombre, la arroba nombre que fue lo que vamos a capturar aquí, el valor, el año y el código del material y la cantidad. Mientras que el código material sea igual al código material que se va a ingresar, ya que eso es una actualización. Vamos a crear el procedimiento que se creó correctamente. Ahora vamos a actualizar algún material. Estos son los materiales que tenemos. Tenemos 12 materiales con sus códigos y todo esto. Pensaba cómo actualizar este de aquí. Ponerle que va a ser base de datos actualizada. Le voy a cambiar el valor de 70.000 por 25.000. Vamos a ponerle aquí 1.250.000. El código del material es el 6. El nombre, valor, el año va a ser del 2000, aquí está en 1990. El código del material va a ser igual a 1, aquí está en 2. Y la cantidad va a ser 5, y aquí está en 2. Vamos a seleccionarlo, vamos a ejecutar. Dice que hay un error con la columna valor. Sí, profe, volvemos al tema de la columna del error de valor, que desde que creé el trigger para bloquear esa columna de valor de la tabla materiales, él no me deja ingresar esos valores. Mire, pues aquí no me deja por el valor. Voy a poner un valor más bajito a ver. Pero no sé, profe. No creería que fuera eso. Ahí sí, profe, fue el tamaño del valor. Ah, bueno, entonces venga, verifiquemos. Qué bueno que eso sí fue así. Aquí está antes. Dijimos que era el 6. Es al día. Y aquí el 6 quedó base de datos. Decía que valía 70, aquí valió 50. Era de 1900, aquí quedó el 2000. Era el 2, quedó el 1. La cantidad tenía 2, quedó con 5. Aquí sí me insertó. Qué bueno que ahí sí me dejó. Así le doy solución pues como a este punto 14, profe. Profe, el punto 15 pide crear un procedimiento que borre un préstamo. Creamos el procedimiento, eliminar préstamo, creamos la variable del código del préstamo que es el que vamos a ingresar, que sería el que fuéramos a eliminar. Creamos el delete, la tabla préstamo, mientras que el código préstamo sea igual a este préstamo. Crearlo, crear el procedimiento. A ver qué hay en préstamo. Tenemos que hay en préstamo. Vamos a borrar este. 18. 3 y 3. El 18. Así que lo borro. Verificar. Aquí tenemos el número 18.
el antes. Acá el 17 se salta el 23. El 18 es el número 23. La cantidad que tenemos en la tabla. Estos son los códigos de cada uno de los registros y eliminamos el registro número 18, que ya no se encuentra. Vamos a solucionar este ejercicio, profe. El punto 16 nos pide crear una función que muestre los datos de los materiales con un título entrado por el usuario. Aquí creamos pues la función, creamos un nombre del material que va a ingresar el usuario. Para tener una tabla, selecciona en la tabla materiales el nombre del material mientras siempre sea el que ingresamos. Crear la función, ya que se creó, para verificar qué tenemos en esta tabla. Vamos a buscar fundamentos de programación. Seleccionarlo así para que nos muestre el antes y el después. Pues igual aquí no solamente nos muestra pues una cosa que es el que va a seleccionar. Nos muestra. Que verifiquemos. Mostrando los fundamentos. El 1. Y así lo podemos cambiar por cualquiera. Electrónica básica. Electrónica básica. Le damos solución a este ejercicio, profe. Luego el punto 17 nos pide crear una función que muestre los días de retraso después de la fecha de evolución. Tenemos aquí, pues vamos a crear la función. Retorno una tabla. Vamos a buscar en la tabla préstamo. Vamos a venir que vamos a llenar todo desde préstamo. Cuando se selecciona pues, la fecha de evolución, que sea mayor que 0, descender se va a llevar a días de retraso desde la tabla presta. Y vamos a crearlo, que se creó, que nos va a mostrar los días de retraso de cada uno. Días muy altos, ya que en esta base de datos las fechas de entrega son demasiado lejos. 2011, 2010, 2025 y 2026, que son las que he creado yo pues como últimamente. Por sí, todas son mayores son muy antiguas. Bueno, estas no tienen días de retraso, me las muestra en 0, porque son los que he creado últimamente. Estos son para entregar el 26 el 10 de mayo del 2026 y este es el del 2025. No tienen días de retraso, por eso me los muestra en ceros. Si le damos como solución a este punto 17, profe. El punto 18, profe, nos pide crear una función escalar que muestre el máximo valor de los materiales. Vamos a crear una función del máximo valor del material. Vamos a crear el valor máximo entero, seleccionamos el valor máximo es igual, cogemos el valor máximo de la tabla material y retornamos ese valor. Para crear la función, creamos, vamos a verificar cuál es el valor más alto, son 150.000, es el que nos debe mostrar. Efectivamente nos muestra que es 150.000. Si le damos solución a este otro ejercicio, profe. Profe, el punto 19 nos pide crear
un usuario para la base de datos donde solo pueda consultar pues las tablas. Aquí tengo pues como vamos a crear el usuario a nivel de servidor. Me dice que ya existe porque ya la había pues creado ahorita en el otro. Y vamos a crear para la base de datos. Biblioteca 25, en la que vengo trabajando. Ejecutar, ya me lo ejecutó. Aquí vamos a decir que solo va a tener permisos de lectura. A este usuario solo lectura. ¿Mm? Aquí podemos consultar cuál es el usuario que tenemos actualmente. Actualmente estamos con el administrador. Entonces aquí vamos a cambiarlo al de solo lectura. El que ya cambió, ejecutar, efectivamente dice que estamos con el de solo lectura. Entonces vamos a verificar y vamos a tratar de hacer un update. En la tabla material y le vamos a cambiar el nombre. Mira que tiene la tabla material. Esto es lo que tiene tabla material. Le vamos a actualizar aquí en el, está, el 4 ya lo habíamos actualizado. Actualizar el 8 que es electrónica básica y vamos a poner electrónica avanzada. Se negó el permiso, no tiene permiso, ¿cierto? Por lo que fue que lo hicimos con él. Pero si le damos consultar, si nos deja consultar, a consultar cualquier tabla materiales, para tabla préstamos, si nos deja, pero no nos va a dejar modificar. O sea, así podemos darle solución pues como a este usuario, a este punto 19, de crear un usuario donde solo pudiera leer las tablas, es como lo tenemos aquí. El profe del punto 20 nos pide pues, generar la documentación de la base de datos utilizando un programa compatible con SQL Server y se debe negar pues en la entrega del documento generadas. Yo pues para generar esta documentación, yo lo generé aquí con el SQL Server Manager y pues lo generé por aquí por scripts. Que sean de manera de esquema y datos.
aceptar, eh, donde lo queremos guardar, vamos a guardarlo aquí, guardar, siguiente, vamos que cargue toda la información y ya pues lo guardaría. Termina, vamos a finalizar. Aquí vemos cómo nos genera la documentación. Miren aquí, profe. Tenemos pues como la documentación que me genera pues, el archivo. Pues, pegaremos la entrega de la documentación. Lo generó, pone la fecha y la hora de generado. Es crear los usuarios, crear la función, crear las tablas, tabla material, primary key, todo lo que tenemos en la tabla, en la base de datos y cómo fue creada. Tenemos los inserts, tenemos los alter, los procedimientos. Así le terminamos de dar solución a este taller. Hasta pronto.